Hola, cinéfilo. En fecha reciente ha estado en la cartelera de nuestras salas de cine Una noche con los Rolling Stones, un largometraje de ficción escrito y dirigido por Patricia Ramos. Patricia, que estuvo con nosotros la pasada semana y nos comentaba sobre el proceso de la película, que por cierto ha tenido muy buena acogida por parte del público. Y si eres de los espectadores que pudo verla, coincidirás conmigo en que uno de los personajes más interesantes, además del de la protagonista, es la madre de la protagonista. Conjuntamente con el guión y la dirección de actores debemos este entrañable personaje a la actriz que le dio vida. Posiblemente la recuerdes de la telenovela Tan lejos y tan cerca, pero su trayectoria sobre los escenarios va mucho más allá. Abarca desde teatro estudio de los años 60 hasta nuestros días. Sin más, te dejo con la entrevista y espero que la disfrutes. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine, momento de la entrevista, y nosotros tenemos el gusto de recibir hoy en el programa a una actriz cubana, una mujer que está llena de talento y de experiencia, y yo estoy segura que nos va a ofrecer una entrevista y una conversación que nos va a llevar por el tiempo y por un recorrido maravilloso a partir de todo su trabajo en el teatro, en la televisión y en el cine cubano. Yo le doy las buenas noches a Doris Gutiérrez. Buenas noches. Y le agradezco infinitamente su presencia aquí en el programa y la posibilidad de poder conversar con usted. Más bien soy yo quien tiene que agradecer, porque todavía me pregunto qué hago aquí. No, mucho, muchísimo. Y yo estoy segura que hay mucho sobre qué conversar, porque usted es una actriz de vastísima experiencia en los distintos medios. Hay mucho que aprender, hay mucho que aprender con H y sin. Entonces, cuando yo tengo o cuando tenemos en el programa a un invitado como usted, siempre nos gusta hurgar, nos gusta buscar en la génesis, en los orígenes de estas personas que hoy son grandes profesionales. En este caso, usted que es una gran actriz, cuénteme cómo llega al mundo de la actuación, cuénteme si esto es algo que viene de formación, de casa, de la infancia, de inquietudes. No sé, es algo que yo creo que me dieron en el biberón, porque yo, mi padre era proyeccionista de un cine, como segundo trabajo, porque en la época en que yo nací, los obreros o los trabajadores de los ingenios azucareros tenían que tener 2 trabajos o más. ¿Usted nació en qué provincia? Yo nací en Las Tunas, en un central que se llamaba Jobabo, y que un buen día le cambiaron el nombre y se llamó Perú, y de la noche a la mañana fui peruana. Y entonces, bueno, yo desde bebé iba al cine, era lo que yo veía, y la concepción que yo tenía del actor y eso era el actor de cine. Y su padre, por ejemplo, en tanto proyeccionista, aunque fuera un oficio que calzaba, por ejemplo, entradas económicas de la casa y tal, su padre también tenía un gusto, una fascinación justamente por su trabajo como proyeccionista y su relación con el cine.
Sí, él le encantaba el cine y no solo eso, él era un hombre que tenía muchas dotes y, por ejemplo, él era el que pintaba también los carteles para el cine. Y Era como hacía las rotulista y propagandas. tal. Ajá, era como rotulista, hacía los carteles, dibujaba muy bien, pintaba muy bien y además era mecánico tornero del Central, arreglaba las máquinas de coser los sacos. Y arreglaba los proyectores, supongo Arreglaba también. cantidad de cosas porque era muy ingenioso. Ya Sí. está. Y entonces, bueno, yo desde bebé iba al cine y crecí en el cine viendo películas. Yo, por ejemplo, hay películas que no puedo ver más nunca en mi vida, como las de terror, porque vi una de terror cuando era muy niñita y me enfermé. Y más nunca he podido ver una película de terror porque me enfermo. Porque se la toma en serio. Parece porque que no ha sí. logrado establecer la distancia, esa entre el espectador eso y mismo. un guión de sí, cine. Sí, porque ¿no? yo entro ahí, si yo le explicaba a mis amiguitas cómo era el cine, cómo ellos salían por la lucecita, aquella que salía de allá de la cabina, y salía por esa lucecita y después se materializaban allá en la pantalla en grande. Y yo les decía, por ahí salen caballos y salen de todo, hasta trenes, salen por ahí. Qué bien. Y entonces, bueno, cuando yo me iba a medida que crecí, empecé a representar lo que veía en las películas. Y sin darme cuenta, yo estaba haciendo un ejercicio de actuación. Y estaba haciendo teatro. Qué bien. Que yo no sabía que existía, pero estaba haciendo teatro porque yo le cobraba un botón a mis amiguitos por venir a verme. Ay, qué graciosa. Yo me imagino que esa capacidad imaginativa es uno de los dones o de los talentos importantes para un futuro actor. Pero antes de entrar en esas averiguaciones, ¿cómo llega a hacer? Porque sé que hizo estudios de actuación, ya Sí. a partir de una definición, de un gusto, del deseo de abordar Siempre quise ser actriz. Siempre. Sí, siempre. Desde que yo vi el cine, tuve uso de razón, yo quería hacer eso. Ajá. Que yo veía ahí, lo único que yo quería hacer cine. Pero esa es mi gran frustración porque nunca he hecho mucho cine. Gracias a Patricia es que hice esta última película de Una noche con los Rolling. Y antes había hecho Melaza con lechuga. Con lechuga. Ajá. Eso es lo que yo he hecho en cine y algunas boberías así en Los días del agua, por ejemplo, que aparecía siendo una turista francesa, con una francesa de verdad que estaba aquí, que vivía aquí, que se llamaba Maya, y eso, pero más nada. Y bueno... Pero tengo entendido que estudió en la ENA. Sí, ajá. ¿Hizo estudios en la ENA? Sí, yo estudié en la ENA, bueno, primero alfabeticé, y de la alfabetización a todos los alfabetizadores nos dieron becas, y yo vine para la ENA, y cuando llegué, me acuerdo que había que ir a Ciudad Libertad, donde te mandaban para los diferentes estudios. Y cuando yo llegué allí me preguntan en la puerta qué yo quería, y yo le dije que arte, que yo quería actuación. Y entonces me dijeron, yo quiero ser artista, yo dije. Y me dijeron, miren, aquella mesa. Cuando llego allí, me digo yo, ¿qué usted quiere? Y yo arte. Y me dicen, pero instructor de arte. Y yo, no, instructor no, artista mismo. Yo quiero ser artista mismo. No, esa palabra yo no la conocía, la empecé a conocer allí en la escuela y a partir de ahí yo tenía 14 años y medio o algo así cuando estaba en la alfabetización. Estaba en la alfabetización, empieza a hacer estudios, a recibir clases de actuación y me gustaría saber por aquellos años cómo fue, cuánto de importante fue para usted recibir clases de actuación en aquel momento donde en la ENA pues había un claustro profesoral importantísimo. Me erizo porque es lo más importante de mi vida. ¿De verdad? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué, porque Doris? sí, porque eso hizo posible que se realizaran, a lo mejor no tanto como yo soñaba, pero se realizaran mis sueños de alguna manera. Y que por lo menos tenía las armas, los instrumentos, las herramientas para realizarme. Si después ya eso dependía de mí, si me realizaba más o menos, o de la suerte, o de muchas cosas, porque hay muchas cosas, muchos factores que intervienen, pero sí, como se llama, ya yo tenía con qué empezar.
y tuve muy buenos profesores. En la escuela hubo un profesor que se llamó Hugo Ulibe, hubo un profesor mexicano que se llamaba Rodolfo Valencia, estaba Raquel, estaba Lilian Llerena, estaba, bueno, todo lo que valía y brillaba. Brillaba, así. De la escena y por supuesto como claustro profesora. No, y también profesores de otras cosas. Por ejemplo, Adelaida de Juan era mi profesora de Historia del Arte. La ENA en esa época era como una universidad, porque muchos profesores eran uruguayos, por ejemplo, que vinieron huyendo a la dictadura, y eran profesores de la universidad ya, profesores de historia de la cultura, profesores de literatura, de todo eso. Nosotros ese nivel teníamos de profesorado. Yo supongo que el acceso, la obligatoriedad de ciertas asignaturas en esta parte de su formación académica en la ENA, el punto de tener ese contacto directo con profesores, con esa experiencia, con actores, incluso con profesores que venían de otros países, de otras culturas, tiene que haber sido un momento de enriquecimiento espiritual muy grande, importantísimo para su trabajo como actriz. Sí, señorita. Y tan es así que la escuela en ese momento tú tenías que sacar bien, aprobar tanto las asignaturas teóricas como las asignaturas técnicas. Me gustaría saber alguna de las asignaturas de aquel momento que les ponían a hacer, no sé. Bueno, mira, nosotros dábamos ballet, danza, acrobacia y gimnasia, dábamos expresión corporal, dábamos voz y dicción y teníamos también, ¿cómo se llama?, la clase de actuación. Eso o sea, era muy integral la formación. Sí, era muy integral. Y después teníamos, ya te digo, literatura. Marta Besa, la hermana de Eugenio Besa, era profesora de nosotros de Historia de la Cultura también, que era una profesora deliciosa, que bueno, no, por eso es otra de entrevista. Y así teníamos profesores que eran personas con mucha cultura, personas que tenían un desarrollo y que fueron grande. Un referente para ustedes, para los futuros profesionales que iban a ser ustedes. Entonces nosotros aprendimos de manera muy carnal lo importante que es tener cultura para un actor, lo importante que es desarrollarte culturalmente y verlo todo. Y referencias de todo. Y referencias de todo, lo más posible. Sí. Y siempre, además, hasta el día de hoy, seguir viendo y seguir recibiendo todas estas influencias por donde quiera que vengan que sirvan para estimular la imaginación, el intelecto y todo lo que contribuye a una actuación de estas cuando uno tiene que asumir todos los retos que impone el trabajo de ustedes. ¿Cuál fue, una vez graduada de la ENA y ya con cierta formación, fue como llegar al mundo real? Bueno, ahora yo tengo las herramientas. ¿Cómo llegó a trabajar como actriz? Bueno, ¿y en qué medio, no? Sí, sobre todo. Yo desde que estaba en la escuela, todavía no me había graduado, ya nosotros empezamos a hacer algunas incursiones en grupos profesionales. Nos llevaron a trabajar a Volpone, que se ponían en Melle, que lo dirigía Raimundi, un uruguayo. Después trabajamos con las Brigadas Covarrubia también en el mismo año en que nos íbamos a graduar. Hicimos una obra allí. Doris, era una época de mucha efervescencia cultural, ¿eh? Sí, tanto que se hacía mucho teatro. Qué bien. Y entonces, de ahí, cuando nos graduamos, teníamos que hacer el trabajo social y se creó un grupo con los graduados que se llamó Joven Teatro y que trabajábamos, hacíamos teatro de extensión cultural, íbamos a los campamentos, a los campamentos militares, a los pueblos, a diferentes lados, a llevar las obras que teníamos. Nosotros nos graduamos con una obra que dirigió Miriam Lescano, que se llama La Lección de Ionesco, y entonces nos graduamos con esa obra. Trabaja Mirta Ibarra, yo, Michael Iscue, Ana Tilde de Paula, que era una brasileña que se graduó con nosotros, que estudió aquí, y otros compañeros. Pero bueno, esa fue nuestra obra de graduación. Después, cuando se acabó ese trabajo social, que eran 2 años obligatorios, pues yo
todo el mundo empezó a coger diferentes caminos y yo no sabía para dónde ir. Y fui allí al Consejo de Cultura, que estaba allá en el segundo Consejo Nacional cabo, de Cultura, que estaba sí. en el segundo cabo, que todavía no existía el ministerio, y le dije a Lionel, el señor que dirigía eso, le dije, mire, yo no quiero ganarme el sueldo sin hacer nada, deme algo que yo puedo trabajar aquí de secretaria, de lo que usted quiera. Y me puso a picar libretos, a picar esténciles en una maquinita. Me dice, ¿tú sabes escribir a máquina? Digo, sí, y me puse a hacer eso. Y ahí vino Raquel un día a una reunión y me ve, y ya me conocía de la escuela, y entonces me dice, ¿qué tú haces aquí? Digo, no, yo aquí trabajando y eso, para no estar sin hacer nada. Dice, no, ve a verme mañana al teatro. Qué bien. Y yo al otro día, yo le debo a ella estar en Teatro Estudio, realmente. Fíjate, me emociono pensar en eso. No es para menos, de verdad que sí. Y entonces yo fui y le dije que cómo era, y me dijo, no, ya tú estás aquí en el grupo. En la plantilla, en la como se plantilla, dice, de Teatro y Estudio. entonces, qué privilegio, qué sí, suerte, qué maravilla, se ¿no? empezaba a montar una obra que escribieron Carla Barro y Fabio Alonso sobre la vuelta al mundo en 80 días, que era muy imaginativa y loca, y entonces empecé a trabajar en ese proyecto. Y ya a partir de ahí, bueno, a veces ¿Cuánto me tocaba, significó? a veces no. Ya sabemos cuánto significó la experiencia de trabajar con todos estos grandes maestros en la ENA. ¿Cuánto significó y cuánto tiempo te llevó a ti estar trabajando para Teatro Estudio? Bueno, yo trabajé para Teatro Estudio. Incluso el grupo se dividió en los años 90, por ahí se dividió, y en el Teatro Estudio nos fuimos para la Casa de Línea, y en el teatro se quedó otra parte del grupo que crearon la Compañía Verde Blanc. Y entonces yo estuve en el grupo hasta el año 96, que fuimos en el año 92, hicimos una gira con una obra de nuestro escritor famoso, ¿cómo se llama? Alejo Carpentier, que se llama Concierto Barroco. Y Raquel la montó. Y la montó para el teatro. Sí, para celebrar los 500 años del descubrimiento de América. Sí, sí. Y entonces fuimos a España. Sí, qué mejor que Concierto Barroco, claro, de Carpentier, para eso, lo que es un reto inmenso. Solamente Raquel, yo creo. Sí, sí. Y bueno, ya yo había trabajado con Raquel como directora cuando estábamos en el Uber de Blanc. Yo había hecho con ella, había trabajado en Doña Rosita la Soltera, y que yo hacía una ayola, y ay caramba, es que se me olvidan los nombres. En la obra de Schnitzler, que se llama, ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó. Yo hacía la muchacha. Y bueno, la verdad que nos llevamos muy bien. Me encantaba que Raquel me dirigiera, porque la experiencia de una actriz para dirigirte te va a buscar los matices más recónditos de tu... Y Raquel era una gran maestra. Raquel era una gran maestra. ¿Cómo hacías para prepararte para un personaje? Bueno, desde esos tiempos hasta hoy. Sí. No sé si ha variado, si hay como ciertas disciplinas, rutinas que te... Bueno, la experiencia te enseña otros caminos, otras cosas por donde seguir. Y siempre me he preparado, bueno, estudiando lo que hay en el libreto, que dice el personaje, lo que le pasa al personaje, lo que dicen los otros del personaje, y todas esas cosas son que tú las vas uniendo, y entonces vas tratando de ponerte en el lugar de esa persona, porque lo que hacemos los actores es... ponerse en los zapatos de... Sí, ponernos, ¿cómo se llama? Usurpar vidas. Usurpar vidas. Entonces, ponerte eso, y eso es lo lindo, ser siempre otra cosa diferente. Eso es lo que más me gusta a mí de actuar. Interpretar sentirme en diferentes situaciones que yo ni siquiera a veces voy a vivir, ni he vivido. Y buscar en mi memoria emotiva, en mis recuerdos, y también observar mucho. Los actores tienen que ser muy observadores sí. Y entonces siempre voy por la calle viendo a la gente, cómo se comporta, qué es lo que hace, cómo hace cosas, y siempre me busco ¿cómo se dice? Un modelo para... Un modelo sí. para asumir el personaje claro. que está. ¿Hay algún género, en sentido general,
Ya sea en el teatro, ya sea para la televisión, ¿hay algún, o para el cine, algún género que le gustaría, que le gusta más que otros, por ejemplo? Mira, yo siempre pensé que yo era una comediante y me gusta mucho la comedia, pero la comedia que te hace pensar, la comedia sutil, la comedia esa inteligente, la inteligente, risa. sí. No la burla ni esas cosas, sino me lanzo de cabeza a disfrutar eso. Pero después he hecho algunas cosas más dramáticas y también me ha ido bien. Yo hice una cosa que dirigí yo misma que se llama Los Soles Truncos. Y entonces, ¡Qué bien! Y entonces lo hacían Adria, Amada y Michelín Calverco en el estreno. Después lo hicieron Adria, Amada y Maricela Herrera. Y porque, bueno, Michelín ya no estaba. Después Adria no lo podía hacer porque cuando Adria se enfermó, y entonces yo se lo propuse a Nieves, Nieves no podía en ese momento, y digo, bueno, si yo me lo sé, ¿por qué yo no lo voy a hacer si es una obra que a mí me gusta desde que ¿Y por qué estudiaba? no lo voy a dirigir yo? Y entonces yo misma me dirigí. Y tú sabes lo que yo hacía para dirigirme. Yo le voy a decir, lo que usted hacía para dirigir, Doris, si me lo permite, entonces, porque realmente la conversación es hermosa y muy estimulante por todo el mundo de anécdotas, por todas las personas que trae justo aquí. Me ha hecho recordar cosas. Claro, entonces si usted me lo permite, seguimos en el próximo programa, en el de la semana que viene, y así podremos transitar y poder seguir conociendo la vida de esta gran actriz, no solamente en estas experiencias del teatro, sino en la televisión y en el cine. Tenemos una obra de cine, la película Una noche con los Rolling Stones, que recientemente salió en las salas de cine de nuestro país, donde podemos ver en el cine a Doris Gutiérrez. Nos vemos la semana que viene. Bueno. Si yo comenzara este comentario, como voy a comenzarlo, es decir, si yo comienzo este comentario diciendo que el protagonista de la película de la cual vamos a hablar hoy es un japonés de mediana edad, muy humilde, que vive en un espacio muy precario y además de eso se dedica a limpiar baños públicos, usted va a decir que esa película no la quiere ver. Pero déjeme decirle que estará haciendo presa de prejuicios clasistas como mínimo, porque se trata de una bellísima, extraordinaria película. Porque claro, la calidad de las películas no se mide por la cantidad de dinero que tengan sus personajes, ¿no? Sus héroes. Y este pobre hombre tiene muy poquito para vivir. Estoy hablando de una película que se llama Días Perfectos o Perfect Days. Es una película japonesa que ocurre en Japón con personajes japoneses y que dirige el alemán Wim Wenders, que ha estado seducido por la cultura japonesa, al igual que otros directores alemanes, pero en particular él ha hecho varios documentales en Japón y hasta esta que es una película del año pasado y que decidió hacerla en la ficción. Hablaremos posteriormente sobre Wim Wenders con un poco más de holgura. Primero hablemos sobre el argumento de la película, a ver si conseguimos motivarlo. Bueno, no es muy para motivar decirle que la primera parte de la película, su primera hora, es bastante lenta, pero no podemos engañar, y si usted conoce el cine de Wim Wenders, el autor de Las alas del deseo, El estado de las cosas, París, Texas, sabe que este es un autor europeo dedicado a los tempos detenidos, con escasísima acción, donde se dilucidan problemas existenciales de un calado filosófico enorme. Aquí sí hay filosofía de verdad. Una filosofía existencial y no en Duna. Duna es, bueno, en fin, lo que es Duna, que no viene a cuento ahora. Perfect Days es una hermosísima película que es un poema, aunque esto pueda parecer libro de autoayuda, es un poema sobre el valor de lo pequeño, de lo cotidiano, sobre la necesidad de amanecer con una sonrisa.
Claro, y usted puede recordar en este momento aquel psicólogo de la película Nada, del cual se burlaba la protagonista y le pintaba una risa y buscaba que el pobre hombre se deprimiera de todas maneras para que entendiera que la tristeza forma parte de la vida. Pero la película de la que estoy hablando dista mucho de la autoayuda y de ese empeño de ciertos psicólogos de comenzar el día con una sonrisa. Bueno, este hombre lo logra, pero a partir de convicciones muy íntimas y de una construcción espiritual que la película va evidenciando muy poco a poco, de manera muy detenida, pero es un verdadero espectáculo intelectual asistir a cuál es su fuerza, qué cosa le permite a él vivir satisfecho en su condición de limpiador de baños, por muy Japón que sea, y vivir en un espacio, como decía, muy limitado y rayando en la miseria material. La película está mejorada también por una serie de encuentros que el personaje tiene, sobre todo en su segunda parte. Se encuentra con su novia, tiene novia, no vaya a creerse que es un ser de esos desprovisto por completo de compañía. Tiene una sobrina, tiene un colega y hay diferentes encuentros que le dan cierta animación a la parte de lo que ocurre en la película, o cierta animación en ese sentido que muchos espectadores necesitan. Porque para las películas de Wim Wenders, de estas que son así, como un suero intravenoso que tiene que ser puesto lentamente, hay que tener cierta preparación para verlas. No todos los espectadores están aptos para acceder a esto. Y la película Perfect Days, que no clasifica como una obra maestra de Wim Wenders, pero es una en su etapa reciente de sus mejores obras, pues juega con esta lentitud intencionada en todo un largo periodo de la trama. Perfect Days, así se titula porque este hombre, entre otras cosas, vive anclado en el pasado. Un pasado que resulta una incógnita para el espectador y es una de las cosas que le confiere, uno de los elementos narrativos que le confiere mayor suspense a la película. Uno no sabe qué le ha pasado a este hombre, qué lo ha llevado a estar en el punto que está. Y tampoco, déjenme decirle que hay demasiadas respuestas y hago la advertencia que hay que ver la película hasta el último minuto. Si usted se animó a verla, tiene que verla hasta el último minuto, incluso los créditos, porque después de los créditos se revelan algunas de las claves para comprender de veras el personaje. Y ahí, si usted está entre los valientes, pues debe ver la película de nuevo para reinterpretarla toda a la luz de esas claves que da la película al final. Yo la disfruté muchísimo, ¿qué le puedo decir? No es que a mí me gusten las películas lentas, pero cuando esa lentitud narrativa tiene un sentido, pues se disfruta. Y todavía no le he explicado por qué la película se llama Perfect Days y por qué le rinde tanto homenaje al pasado. Se trata de que una de las películas, de las músicas que él suele oír, hay muchísima música vieja de los años 60. Es como si el protagonista fuera un admirador del programa nocturno del canal educativo. Bueno, en fin, el caso es que él se pasa oyendo música vieja en casetes nada menos. A estas alturas del partido, él oye música en casete. Eso es muy simpático. Y él oye una canción de Lou Reed, que así se llama, Perfect Days, y además una de Nina Simone, excelente, que se llama Feeling Good, que usted debe recordar tal vez si es admirador de esta extraordinaria intérprete. Bueno, ahí está, este monumento al gran cine de los años 70, al cine de autor europeo que es Perfect Days, como para demostrar que ese tipo de narrativa, ese tipo de intenciones y ese tipo de arte siguen vivito y coleando, para suerte de muchos espectadores. Desde los escenarios teatrales hasta las pantallas, pequeña y grande, Doris Gutiérrez ha cautivado a todos con su talento y su carisma. Agradecemos su presencia hoy en nuestro programa y deseamos que tanto la televisión como el cine y teatro cubanos pues sigan nutriéndose de todo cuanto Doris tiene para entregar como actriz. A ti, cinéfilo, te recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en la noche por el canal educativo para conversar sobre el séptimo arte. No faltes, así me das la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.